días a todas, a todos. Saludamos a las y los convencionales que están aquí en la sala, a los que están por Zoom, al equipo de Secretaría, encabezado por Cristiana Ortiz y Daniela Abarzúa, y a Patricio, que nos va a acompañar en la sesión de hoy día. Gracias, Patricio. Desde luego a todas las personas que siguen esta sesión por las distintas plataformas. Bien, esta es la sesión 11ª de la Comisión de Normas Transitorias y vamos a dar paso al secretario para la cuenta. Secretario, por favor. Buen día, convencionales. Se han recibido las siguientes comunicaciones. Una comunicación de la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda y Asociación de Funcionarios de Secretaría y Administración del Ministerio de Hacienda, manifestando sus observaciones sobre la situación en la que quedarían quienes laboran en la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros. En segundo lugar, una carta de la Asociación Chilena de Derechos de Aguas, manifestando sus consideraciones sobre el Estatuto Constitucional del Agua. En tercer lugar, en este momento se está remitiendo a sus casillas electrónicas la presentación que realizará la profesora Claudia Poblete a continuación. Muchas gracias, señor secretario. Entonces pasamos al asunto que nos convoca hoy día, que es conocer de las correcciones gramaticales que se hicieron al texto que se aprobó en esta comisión y que se aprobó posteriormente en el pleno de la semana pasada, como asimismo al segundo informe que está despachado ya para el pleno. Perdón, convencional Felipe Mena. Sí, muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a los convencionales, secretarios, secretarias. Yo tengo una inquietud. Antes de comenzar, me gustaría obviamente que nos puedan informar de la razón por la cual nosotros recibimos estas recomendaciones. En teoría, según mi punto de vista, debería haberse ido a armonización, que era una de las cosas que se había dicho en un comienzo. Y ellos resolvieran sobre lo mismo, no nosotros, que finalmente lo que hacemos simplemente es votar las normas transitorias y no hacer los cambios respecto a la coherencia o a la forma que están siendo aprobadas cada una de las normas. Gracias, convencional. Está Rodrigo Bermúdez, Secretaría Técnica, por Zoom. Vamos a pedirle entonces su opinión sobre este tema. Muchas gracias, coordinador. Para explicarle al convencional Felipe Mena, por acuerdo de la mesa directiva de la convención del pasado 2 de junio, del jueves 2 de junio, se determinó en atención al tiempo que existe para el trabajo de las comisiones de normas transitorias y en particular de la comisión de armonización, que la revisión de ortografía, gramática y sintaxis tanto de las normas aprobadas por el Pleno transitoria en la sesión pasada del jueves 2 de junio, como las segundas propuestas se hiciera en esta etapa ante esta comisión como una forma de que las normas a la comisión de normas transitorias, perdón, a la comisión de armonización llegaran lo más trabajadas posible y con la mayor revisión para que ella pueda alcanzar a realizar el proceso de armonización que le corresponde en ese momento. Si se dan cuenta respecto de los documentos que se han entregado en este momento, por una parte el documento respecto a las normas aprobadas, ese es un documento que tiene 4 capas de revisión, es decir, ya tiene una revisión que es completa, de la capa nuclear, de la capa de estilo y de la capa de lenguaje claro. A la Comisión de Normas Transitorias le corresponde solamente pronunciarse respecto de la capa nuclear, de la capa número 1, porque las otras observaciones que se contienen en ese documento son observaciones que que ya están hechas para que la Comisión de Armonización los pueda conseguir. O sea, acá lo que se está haciendo es solamente dar cumplimiento a un acuerdo de la mesa directiva. Gracias, don Rodrigo Bermúdez. Y pasamos entonces a darle la palabra, primero a saludarla y darle la bienvenida a la profesora Claudia Poblete y a darle la palabra para que nos informe sobre estos 2 documentos que hemos recibido. Después de el término de su exposición vamos a tener un espacio para preguntas de los convencionales y después una sola votación sobre todo el documento. Así que, señora Claudia Poblete, por favor, perdón.
Convencional V. Sí, ¿se me puede dar la palabra, coordinador, antes de que parte la exposición la profesora? Sí, adelante. Sí, no, yo tengo una duda respecto al tema de una sola votación y me gustaría que el procedimiento quede claro ahora para que después no se preste para suspicacia. Y es lo siguiente, en estricto rigor, yo estuve revisando al menos el documento, entiendo que, porque hay dos, ¿cierto? Nos van a explicar ahora lo de las distintas capas. Yo, por lo que le entendía a Rodrigo Bermúdez, vamos a tomar en consideración el que tiene dos columnas, ¿cierto? Uno que tiene el texto aprobado y la segunda columna que tiene las recomendaciones de la capa nuclear 1. Y en ese sentido, el tema de una sola votación, yo lo encuentro un poco complejo, coordinador, porque resulta que hay normas que ya están aprobadas, y por lo tanto, para poder hacer ajustes, como por ejemplo agregar verbos o modificar algunas palabras, se requiere de la unanimidad de la comisión. Entonces, quizás podríamos, lo sugiero como metodología, que se haga una sola, exceptuando aquellos artículos donde convencionales tengamos algunos reparos y que por tanto no demos la unanimidad para que se hagan los ajustes. Lo propongo como un término de procedimiento para no tener que ir uno por uno, obviamente, pero por otro lado, que se respete en el fondo la voluntad de esta comisión que ya sancionó esas normas, ¿no? Gracias, convencional. No sé si Secretaría Técnica tiene alguna información en la norma que rige esta votación, por favor. Sí, efectivamente. A ver, acá es una corrección de ortografía gramática y es una corrección formal. Acá no hay un cambio de sentido de las normas. Son dos documentos, ambos documentos tienen correcciones en la capa 1. Hay uno que es más completo, que es de lo aprobado ya por el Pleno, y en eso esto es equivalente al trabajo que realizó la Comisión de Armonización en la primera semana de trabajo. De hecho, la primera votación que hizo la Comisión de Armonización fue respecto de este tipo de correcciones. Y hay además un segundo documento, ese primer documento tiene 4 columnas, y ese también, eso es de lo ya aprobado y que ya pasó por el Pleno. El segundo documento es el documento por las normas de segunda propuesta que van al Pleno, es decir, las que se van a votar en la sesión del día martes. Ese documento es el documento de 2 columnas y ahí también hay correcciones que son de carácter formal. En ambos casos, de acuerdo al acuerdo, o sea, valga la redundancia, al acuerdo de la mesa directiva del 2 de junio pasado, en ambos casos es una sola votación, o sea, se votan todas las correcciones de la capa 1, de la primera columna en un caso y de la columna de la derecha en el otro, o sea, perdón, de la segunda columna o de la columna derecha en el otro caso, es una sola votación. Es una votación en bloque, acá de acuerdo a lo que estableció la mesa para este tipo de correcciones, no hay posibilidad de votaciones separadas, sino que es en cada caso una sola votación por cada uno de los documentos, y en cada caso además la mesa directiva estableció como quórum de aprobación la mayoría de los convencionales que forman parte de esta comisión, es decir, son 17 votos en cada caso. Eso, coordinación. Gracias, señor Bermúdez. Bien, ahora sí, entonces, perdón, convencional V, ¿tiene la palabra? Sí, ¿Está pidiendo? Y disculpe a la profesora Bolete, que entiendo que iba a exponer ahora, pero a ver, primero, yo entiendo que esto está pensado para las comisiones temáticas, pero el reglamento prima por sobre acuerdo de la mesa. Y el artículo 92, inciso final, es súper claro en decir que aprobada una norma por la comisión no se puede reabrir el debate sobre ella sino por la unanimidad. Y tiene sentido, ¿no? Porque si no, por esta vía de correcciones ortográficas, como dice Rodrigo Bermúdez, o gramaticales, pues no se puede hacer cambio de sentido de las normas. Tanto es así de que no es verdad lo que dice Rodrigo Bermúdez, porque si yo tengo bien acá el documento abierto, hay algunos conceptos que se agregan. Por ejemplo, en el artículo 3º transitorio se agrega el concepto garantizar el equilibrio de género, y lo aprobado dice, salvo que esté leyendo un documento distinto, pero dice para el equilibrio de género. Es bien distinto decir para el equilibrio de género a para garantizar el equilibrio de género. Y así en otros conceptos como dictar, despachar, que son verbos que se modifican directamente. Entonces, interpretar el sentido de lo que la comisión quiso al momento de votar no es trabajo de la Secretaría Técnica, es trabajo de la comisión. Y en ese contexto, a mí no me parece que esto se someta por mayoría a votación cuando le están cambiando el sentido a algunas normas. Es por eso que sugiero, como procedimiento, y para no dilatar innecesariamente la comisión, que, ok, se vote todo, los errores gramaticales, las minúsculas, las mayúsculas,
que son cosas que se hicieron, por ejemplo, en mi comisión de sistema político, pero que si tenemos algún reparo respecto a algunos artículos, precisamente porque se le cambia el sentido de lo ya votado por esta comisión, tengamos al menos la oportunidad de poder oponernos. Si no, básicamente la Secretaría Técnica está tomando decisiones por la comisión, y eso a mí no me parece. Gracias, convencional. Bueno, tenemos que seguir las normas que ha señalado la mesa, dan directrices a las comisiones y establecen normas que nos guían también, digamos, ¿no? Así que por el momento nos vamos a tener a eso convencional. No podemos... El reglamento da lo mismo, coordinador, el reglamento da lo mismo. Perdón, pero eso es un tema que no vamos a resolver aquí la coordinación, sino que es un tema de la mesa directiva, ¿ya? Así que yo propongo que sigamos nuestra sesión y le damos la palabra a la profesora Claudia Poblete. Adelante, profesora. Bien, buenos días. Saludo y gracias por permitirme presentar. Primero quiero confirmar si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto, la escuchamos perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, la presentación de hoy se va a concentrar en dos aspectos. Primero, explicarles la metodología de trabajo, ¿verdad? Y luego, si me da un segundo para ver bien la pantalla. Y segundo, ver algunos casos de cómo se debe, entre comillas, leer esta revisión para que podamos estar en sintonía, ¿cierto?, con lo que se propone. Bueno, lo primero es explicar cómo se procedió metodológicamente a revisar el texto. En primer lugar, se parte, ¿cierto?, del texto original y siempre considerando la premisa de no alterar, ¿cierto?, el contenido y el sentido del texto original, y siempre también considerar que las observaciones que se hacen son en términos de sugerencias algunas y otras también de recomendaciones y otras que tienen un sentido más, entre comillas, obligatorio respecto de la lengua, ¿ya? Entonces, tenemos el texto original y luego tenemos una primera capa de revisión, o capa nuclear o capa 1, como ustedes gusten, donde lo que se hace es básicamente revisar el texto en función de los criterios, los estándares y las normas que rigen, ¿cierto?, nuestra lengua, desde el punto de vista de las instituciones que lo norman, pero también de otras consideraciones, para poder decir, cierto, este texto cumple con ciertos aspectos. Luego hay otra capa que denominamos capa de estilo, ¿verdad?, donde precisamente lo que se hace es dejar algunos aspectos de la capa nuclear que no son obligatorios, sino que responden más bien a una decisión por parte de ustedes con respecto a temas que pueden ser revisados, puesto que tienen alguna interpretación o alguna connotación también ideológica o política, ¿verdad? Y donde ustedes deben tomar ciertas decisiones. Luego voy a decir algunos ejemplos. Y finalmente la capa de revisión que corresponde al lenguaje claro, donde ya hay una mirada del texto desde el punto de vista de sugerencias que mejorarían el texto en función de quiénes son los destinatarios y de quiénes debemos leer el texto constitucional para realizar cosas, ¿cierto?, en la vida diaria y que trascienden, ¿verdad?, al texto y afectan nuestra vida. Entonces, esa es una primera parte. Como ejemplos, voy a decir, bueno, en la capa 1, capa nuclear, hay aspectos ortográficos y gramaticales. Hay la sugerencia de cambio de algunas preposiciones, por ejemplo, que deben ir con ciertos verbos, porque si no, no está cumpliendo la función desde el punto de vista del significado gramatical,
¿ya? Algunas observaciones, varias observaciones en términos de las mayúsculas, puesto que el texto está lleno, ¿cierto?, desde el inicio de muchas mayúsculas con un sentido de querer darle importancia a algunas palabras. Sin embargo, la mayúscula, ¿verdad?, no tiene esa función, ya lo he señalado en las otras comisiones. La mayúscula no tiene el sentido y no se usa en castellano para destacar cosas o para darle más importancia a las cosas del mundo, sino que cumplen una función bien acotada, que es para los nombres propios. Otro ejemplo de la capa estilo es, o más bien, un ejemplo de la capa estilo es el tema puntual del desdoblamiento y del género, ¿verdad? El las, los, y el desdoblamiento de los cargos, que se dejó para una capa de estilo, o también la coherencia de algunos elementos del texto. Y un ejemplo de lenguaje claro es incorporar algunos cambios que se considera hoy en día que afectan la comprensión del texto, como son algunas palabras obsolescentes o en desuso, ¿verdad? Y también algunas formas verbales que están obsoletas en el español y que solo perviven en los textos jurídicos, como el futuro subjuntivo o la terminación fuere, ¿ya? Esos son algunos ejemplos de los 3 niveles de revisión, más 2 aspectos que yo quiero que están destacados en el texto, que yo les denomino alertas, porque son aspectos importantes que muchas veces trascienden lo lingüístico, pero que es importante a nivel de todo el texto. En primer lugar están las alertas celestes, que indican que hay algún elemento en el documento que se pudo haber quedado desde el texto original, tal vez un error de transcripción, tal vez una nota que pusimos al inicio, algunas comillas, etcétera, y que sin darse cuenta tal vez han ido quedándose en el texto y hay que sacarlas al momento de hacer la versión final, o también algún elemento que debe verse en una capa posterior, ¿ya?, de estilo, no de esta que vamos a ver hoy, que es la capa 1 gramatical y de ortográfica. Y luego, ahí bueno, hay un error, debe ser alertas rojas, que no hay tantas en el texto, pero sí son rojas porque son aspectos que hay alguna incoherencia de fondo en el texto, o algún tal vez error en el texto, que afecta y que puede ser incluso más allá de lo lingüístico, y yo lo dejo como observación para que ustedes lo puedan revisar y decidir, ¿cierto?, si efectivamente es un error, o si intencionadamente lo dejamos así, etc. Bueno, algunos casos o ejemplos del texto que ustedes recibieron son las que voy a mostrar ahora. La capa nuclear que lleva, por ejemplo, lleva que el término quórum, ¿cierto?, lo estamos conservando en su forma latina original y por lo tanto debe ir en cursiva. Todos los extranjerismos, ya sean del latín o de cualquier otra lengua, y que los estamos considerando y conservando en su forma tradicional, original, de la lengua original, deben estar en cursivas en los textos, ¿ya? Luego hay un encontrar en el texto original, que yo propongo, ¿cierto?, cambiarlo a encuentren, porque esa forma verbal no es coherente con lo que se viene diciendo en el artículo. Hay un quiebre ahí en el tiempo, en la conjugación del verbo. No corresponde un encontrar, sino un encuentre, ¿ya? Hay una incoherencia temporal y se hace la sugerencia. Y también, como ustedes pueden observar acá, hay algunas preposiciones que no corresponden con el verbo, y también se dice, bueno, no es de acuerdo a, sino que es de acuerdo con. Lo otro corresponde a algún anglicismo, alguna forma que no pertenece a nuestra lengua. Y principalmente lo que van a encontrar bastante son cambios en la puntuación, sobre todo en el uso de las comas y los puntos y comas, porque eso se ve mucho cuando enumeramos muchas cosas en los artículos y no se entiende, ¿verdad?, la puntuación, cómo se ha hecho, puesto que solo se han usado, por ejemplo, comas donde debe ir punto coma, o
se han puesto comas donde no corresponde, tal vez haciendo cierto eco de, o pensando que las comas responden a pausas, y en verdad la puntuación no responde a las pausas, ¿cierto? Sino que responde a una manera de leer el texto en términos ordenada y jerarquizada. Esto entonces es una muestra donde ustedes ven el texto original y lo que ustedes ven como sugerencias de esta capa primera ortográfica gramatical. Un ejemplo de alerta celeste. Bueno, en el artículo dice, en el texto original, se habla de consejos, ustedes pueden ver ahí, comunales, y yo dejo ahí una alerta con una explicación que dice, ojo, en el articulado permanentemente siempre se habla de consejos municipales, ¿ya? Y acá aparece como consejo comunal. Entonces ahí la alerta es, aquí hay que revisar, ¿cierto? Hay que ver si fue un error, si se cambió, ¿cierto? Intencionadamente, pero ojo que a lo largo de todo el texto se está usando una forma y aquí aparece otra. Esa es la alerta. Otro caso es, bueno, otro caso de alerta celeste es las y los candidatos, puesto que esto se vio en una capa de estilo, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden observar que hay una sugerencia de coma, puesto que después de un sujeto no corresponde bajo ningún punto de vista, ¿verdad?, que haya una coma entre el sujeto y el verbo, y eso ahí se elimina y por eso aparece con color rojo, también después de ejercicio, y ustedes si se fijan, el original dice estarán sujetos, pero en realidad todo el referente anterior es femenino y no masculino, por lo tanto estarán sujetas. Y luego, todo lo que está en rojo son la corrección, ¿cierto?, en términos de minúscula, de todo lo que estaba con mayúscula, puesto que acá se puso mayúscula, tal vez con un sentido de darle siempre importancia a ciertos cargos, pero que no corresponden en estricto rigor a nombres propios, ¿verdad? Entonces, se hace esa sugerencia más bien de que corresponde a la norma ortográfica de uso mayúscula. Otra muestra, ¿cierto?, de alerta celeste es, bueno, en una capa, la primera capa acá, lo que se ha hecho es reintegrar en los artículos. Hay un estilo, ¿verdad?, que tiende mucho a sacar los artículos cuando corresponde, que deben ir, en este caso, para determinar el procedimiento, la integración y el plazo de, estamos hablando de tres sustantivos, ¿verdad?, con sus debidos artículos, pero también hay una observación de alerta celeste porque hay una escritura, ¿cierto?, de Rapa Nui, que van junto o separado, pero mi sugerencia es que hay que definir a cuál de esos dos conceptos responde, puesto que si es a uno u otro, va junto o va separado, ¿ya? Otra alerta celeste que ustedes van a encontrar se refiere a donde dice, por ejemplo, dicho organismo, haciendo referencia a algo anterior, sin embargo, ese referente anterior que debe estar claro en el texto, puesto que estamos hablando de un texto constitucional donde debe haber mucha precisión en lo que yo estoy diciendo, ese antecedente no está claro. O sea, en el fondo, ¿a qué organismo o qué organismo es al que se está aludiendo como dicho? ¿Cuál es dicho organismo? De todo lo que hemos dicho anteriormente, valga la redundancia. Pero también hay observaciones de tipo capa 1 gramatical, donde no se logra comprender el texto cuando yo digo la autonomía financiera se implementará gradualmente una vez que asuman las nuevas autoridades regionales y comunales, punto, lo que no obsta las medidas de descentralización. Entonces, lo que no obsta, entendemos que es sin perjuicio de las medidas de descentralización, ¿verdad? Y luego hay un de conformidad a, que corresponde de conformidad con. Otro ejemplo de la capa 1 es
lo que yo les comentaba como una congruencia de la temporalidad, es decir, de esta Constitución se encuentren, no se encontraren, sino que se encuentran radicados en tribunales, ahí se mejora la coherencia del tiempo y también se borra una coma, puesto que no corresponde una coma entre sujeto y verbo. Alerta roja, hay acá una alerta roja en este artículo, ya que se habla de la legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022, y ahí mi observación es, al parecer, ¿cierto?, debiera decir el periodo legislativo iniciado, puesto que las legislaturas duran solo un año. ¿Ya? Entonces ahí hay una alerta roja donde yo les hago ver que tal vez esto hay que revisarlo, más allá, ¿cierto?, de lo netamente lingüístico. Esos son los casos y las explicaciones de la capa 1 en términos gramaticales y de redacción y puntuación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Tal como estaba previsto, se ofrece la palabra. Perdón, profesor, don Rodrigo Bermúdez, ¿usted está pidiendo la palabra o se le quedó el...? Sí, coordinador, lo estoy pidiendo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Solamente para reiterar una explicación antes de que darle las palabras, que los convencionales puedan hacer las consultas a la profesora Poblete, tener en consideración de que hoy lo que se va a votar en esta instancia es solamente los cambios de capa 1. No, por la votación que se deba realizar, o sea, que se tiene que realizar en esta sesión, no se van a entender ni incorporados ni los cambios que la profesora Poblete mostró como alertas celestes, ni los cambios que se mostraron como alertas rojas. Esos cambios nosotros como Secretaría Técnica, porque estos cambios además la profesora Poblete lo está haciendo referencia a lo que va a ir al Pleno, a lo que son las segundas propuestas principalmente. Esos cambios nosotros, si se llegan a aprobar esas normas el día martes, nosotros los vamos a hacer presentes para que los tenga en consideración la Comisión de Armonización y que pueda hacer una sugerencia, si es que esa comisión así lo estima pertinente, de corrección o de cambio respecto a esas normas. Así que solamente para aclarar y que no tengan duda, lo que se vota hoy día solamente son los cambios de ortografía, gramática y sintaxis, es decir, solamente cambios de capa 1. Muchas gracias. Entonces, se ofrece la palabra. Preguntas, observaciones también. Aquí en la sala, la convencional Lorena Céspedes. Gracias, Eduardo. Tengo un par de preguntas. Lo primero es que tenemos dos documentos. En uno de ellos se toca solamente la capa 1. En ese documento entonces lo que estaríamos votando son todas las correcciones de esa capa 1. Pero en el segundo documento, donde tenemos capa 1, capa 2 y capa 3, la primera pregunta es si vamos a votar los cambios de la capa 1 solamente o vamos a votar los cambios de la capa 2 o la capa 3. Entonces, todas las correcciones de capa 2 y capa 3 son solo meramente sugeridas y no lo que vamos a votar. Porque ahí en lo puntual yo tengo varias observaciones, por ejemplo, en la página, no sé qué página es, la página 2, en el artículo 6º transitorio, donde dice, al lado en la capa 3, donde dice dictar, se tacha y se propone despachar, pero yo creo que ahí en el contexto debiese de ser dictar. Para ello el Poder Legislativo deberá despachar, dice la sugerencia, pero debería ser dictar o adecuar la ley electoral. Luego, en el artículo 18º transitorio, en la capa 3 también, dice el Consejo Social Regional y la Asamblea Social Comunal se entrarán en funcionamiento una vez que se dicten
y se cambia por emitan, y ahí la sugerencia es, si es que se cambia la palabra dictar, sea publicar y no emitir. Y lo mismo con el artículo, perdí dónde estaba el otro. Y además tengo una sola observación de forma, que es de la capa 1. En realidad es de la capa 2. Es en el artículo 19º transitorio, en el último inciso, que dice los alcaldesas. Debería decir las alcaldesas. Y los alcaldes. Es un detalle solamente de una letra para que no perviva la O, donde debería ir una A. ¿Ya? Creo que eso sería, pero si vamos a votar la capa 1 solamente, me parece que mis objeciones no tendrían mayor problema. La otra objeción ya la pillé, está en el artículo 51º transitorio, en la capa 2, donde dice que la palabra dictación se cambia por creación y ahí debiese de ser publicación, porque todo eso le cambia el sentido a la norma. Entonces, en base a eso, yo diría que si vamos a votar solo la capa 1 de este segundo documento, entonces ahí no tendría objeción en votar a favor de los cambios, pero no si es que votamos la capa 2 o la capa 3. Gracias. Ok, Lorena, las cuestiones de estilo y de lenguaje claro no van a ser sometidas a votación, que son las dos capas que tú has señalado. Pero, obviamente, va a quedar registrado para quien corresponda pueda hacer el estudio de esas observaciones. ¿De acuerdo? En el Zoom, el convencional fue Chaín. Sí, la verdad es que solo quería aclarar, yo entiendo que vamos a votar sobre la capa 1, pero aclarar que el Poder Legislativo no dicta las leyes, las aprueba y despacha para que luego sean promulgadas y publicadas. Esos son los trámites del legislativo. No existe la dictación de la ley, sino que lo que existe es la aprobación por el Poder Legislativo del Congreso y el despacho para su promulgación y publicación. Quiero plantear eso para que no quede como que en definitiva debiera hacerse esa modificación, porque no corresponde, digamos. ¿Ya? Entiendo que no es algo que vamos a votar hoy día, pero quería hacer esta observación. Gracias. Gracias, convencional. ¿Alguien más con la palabra? ¿Observaciones? ¿Consultas? ¿Se ofrece la palabra? Bien. Si no hay palabras pedidas, corresponde que iniciemos la votación de si se aprueba o no este informe de la Secretaría Técnica en su capa 1, que es la capa nuclear, que se ha denominado nuclear, digamos, ¿no? Yo le pediría al señor secretario que tomara la votación de la comisión, por favor. Preparen sus aplicaciones en sus teléfonos. Gracias. Se está preparando el proceso de votación, por si acaso, ¿no? Convencional César Valenzuela, sí.
Muchas gracias, coordinador. Perdón, pero estoy confundido. Vamos a votar capa 1 del documento donde hay 2 columnas. Eso es modificación de todos los elementos que están en color rojo, en color celestito, en todo. No entiendo. Perdón. Perdón, ¿quién tiene? Rodrigo Bermúdez. Sí, para explicar nuevamente, para que les quede claro. Ayer, a través de la Secretaría de la Comisión, se le enviaron 2 documentos. Uno que se denomina Planilla de Trabajo, Indicaciones, sesión 10 de junio, que ese es un documento de 2 columnas. De esas, este es el primer documento. De este solamente la votación es para, si la comisión tiene a bien aprobar los cambios que son los que están marcados con rojo. O sea, los cambios que están en letra roja, para que sea bien claro. Aquellos casos en que hay un destacado celeste o incluso un destacado rojo son solamente alertas que nosotros como Secretaría de Técnica ya incorporamos para el evento que estas normas sean aprobadas y vayan a la Comisión de Armonización. Acá nosotros adelantamos trabajo, estamos con plazos muy acotados, pero necesitamos tener claridad de estos cambios. Ese es el respecto del primer documento y de los cambios que se votan respecto de ese. Respecto del segundo documento, que se denomina Planilla de Trabajo, normas transitorias, que es un documento que tiene 4 columnas, este corresponde a lo ya aprobado por el Pleno en la sesión del jueves 2 de junio pasado. De acá, lo que se vota son solamente los cambios de la capa 1, es decir, los cambios que están contenidos en la segunda columna. No se votan ni los cambios de la capa 2 de corrección de estilo, ni de la capa 3 de lenguaje jurídico claro, porque eso va para armonización. Por lo tanto, eso es lo que se vota en ambos casos. El resto de los cambios, el resto de las marcas están hechas ahí, se incorporaron y se mostraron en la presentación de la doctora Poblete, solamente por una cuestión de explicar cuál va a ser el trabajo, porque acá el trabajo es bastante más profundo, y de que pero que ya aquí hay un trabajo adelantado para lo que va, insisto en eso, a armonización. Acá nosotros estamos con los plazos muy apretados, y por eso se incorporaron todos estos cambios de una sola vez, ¿no? Con eso espero haber aclarado la duda que tienen respecto de la votación. Gracias. En el Zoom, el convencional Roberto Vega. Muchas gracias, señor coordinador, agradeciendo la disposición y amabilidad de la profesora. Tengo una duda, ¿van a haber después otra votación para lo que se apruebe en el pleno el día martes, o esta ya es la única votación que vamos a tener respecto de las normas o las correcciones ortográficas que nos están proponiendo? Gracias, convencional. El convencional Achurra en la sala. Muy buenos días, muchas gracias, coordinador. Yo, perdóneme, pero sigo teniendo dudas porque hay en los 2 documentos, en el que dice planilla de trabajo, normas transitorias 5 no sé cuánto, hay una capa que dice capa 1 nuclear, ¿cierto? Y hay 2 columnas más. Pero si uno va al documento que solo tiene 2 columnas, que también dice capa 1 nuclear y que lleva por nombre planilla de trabajo, indicaciones, normas, efectivamente hay, por decirlo así, algo más que comas y correcciones de mayúsculas, ¿no? O de puntuación. Hay un par de ajustes y cambios de palabra. Hay una sugerencia que no sé si nosotros al votar estamos aprobando o no la sugerencia, particularmente en el artículo 14º transitorio, que sugiere cambiar la legislatura ordinaria iniciada por el periodo legislativo iniciado. No sé si estamos aprobando cambiar eso o eso iría en una de las otras capas.
Entonces quisiera esa última aclaración. Pasa lo mismo en el artículo 23º transitorio, cuando también hace una sugerencia, digamos, que tacha en rojo o marca o subraya en rojo y hace una sugerencia en el pie de página. Entonces todavía tengo dudas si es que la columna que en el documento, en donde solo hay dos columnas, que dice capa 1 nuclear, es exactamente igual y trae las mismas correcciones con la misma profundidad que en la capa 1 nuclear en el documento en que hay 4 columnas. Ok, vamos a dar la palabra a la Secretaría de la Comisión. Cristiano Ortiz tiene la palabra. Muchas gracias. Convencionales. Dado que la Secretaría tiene el deber de tomar la votación y a la Secretaría debe especialmente tener claro que cada convencional que participa en la votación tenga claro exactamente qué es lo que va a ser sometido a votación, lo siguiente. En el documento de 2 columnas, en esta página es bastante ilustrativa, está claro que se va a votar solo la columna que es la columna de la derecha, capa 1 nuclear, corrección según norma. Y aquí podemos ver que hay una palabra, Rapa Nui, que está destacado con celeste. Hay una frase que está destacado con rojo, que es Tribunal Electoral, y hay otras modificaciones al texto que no son destacados, sino que son letras en color rojo. Cuando se somete a votación esta capa nuclear 1, son las letras en color rojo, son las tachas en color rojo lo que está siendo sometido a votación. No así, en cambio, lo celeste de la palabra Rapa Nui o lo rojo de la frase Tribunal Electoral. Lo mismo con el otro documento. Entonces, cuando llegue el informe al Pleno, lo celeste de Rapa Nui no va a ser tocado, lo rojo de Tribunal Electoral no será tocado, pero sí, en cambio, la tacha respectivamente por cada una. Eso sí es lo que efectivamente está siendo sometido a votación. Estaba en Zoom don Rodrigo Bermúdez. Efectivamente, gracias, coordinador. Efectivamente, eso es lo que se está votando. La diferencia con el otro documento al que hace, el que mostró el secretario, es el de indicaciones. Este es el que no va aún al Pleno. El otro documento, el que tiene las 4 columnas, es de lo que ya aprobó el Pleno y que la mesa directiva remitió nuevamente a la comisión para su votación. De este documento, de este segundo documento, es que solamente se votan los cambios, el mismo tipo de cambios que el secretario acaba de explicar y que se encuentran contenidos en la capa 1 nuclear. Las otras 2 capas no se están sometiendo a votación por parte de esta comisión, sino que solamente es los cambios del mismo tipo de cambio de este segundo documento que se encuentran contenidos en la capa 1 nuclear. Antes de continuar, la coordinación ha decidido hacer 2 votaciones, una por cada documento, para tener muy claro lo que se está votando. ¿Sí? Perfecto. Convencional Vega, ¿dejó arriba la mano o quiere hablar? No, estoy pidiendo nuevamente la palabra para ver si realmente entendí lo que se iba a votar. Primero, ahora acaban de decir que vamos a tener 2 votaciones. Según lo que decía el coordinador Bermúdez, vamos a votar, reformar lo que el Pleno ya aprobó. Respecto de eso es lo que vamos a tener la votación. Y después, no vamos a tocar nada de lo que aprobamos en la sesión del día de ayer, es decir, lo que se aprobó ayer va íntegramente al Pleno. ¿Estoy en lo correcto o no? Eso quería saber. Convencional Mena, después vamos a dar respuesta al convencional Vega, ¿ya? Sí, simplemente un comentario quizás final. Lo que pasa es que nosotros votamos sobre documentos. Yo encuentro muy bien que la coordinación
tome la decisión de hacer 2 votaciones, porque hay 2 documentos, pero a la vez hay un documento que induce a la confusión, porque debería haber venido sin esas palabras destacadas, debería haber venido claro, porque nosotros después vamos a estar diciendo que votamos sobre ese documento, pero no sobre esas cositas que solamente eran unas alertas. Así que le pido a la Secretaría Técnica que evidentemente debería ser mucho más claro en los documentos en lo que queda de esta Convención Constitucional. Gracias, convencional Mena. Entonces, perdón, la doctora Claudia Poblete. Adelante, por favor. Sí, solamente para aclarar que al presentar la metodología, yo me refería a dos cosas. En primer lugar, a los cambios propiamente tal que les mostré que estaban con letra roja o con tachado rojo. ¿Ya? Esos son los cambios que corresponden a la capa 1. Los destacados, que también se los mostré, que están, y yo les denominé alertas celestes o rojas, precisamente es para mayor claridad, para que ustedes pudieran ver que esa alerta significa estar atento. Atento porque yo no voy a intervenir el texto aquí, pero son ustedes los que deben revisar, porque aquí puede haber una inconsistencia, una incongruencia, que incluso puede ir un poco más allá de lo lingüístico. Entonces, por eso, para mayor claridad, porque yo no puedo pasar en la revisión, ¿cierto? Si me doy cuenta que hay algo que puede ser, ¿cierto? Se puede haber pasado, incluso puede ser una palabra que a veces se ha pasado en algún artículo que dejaron al principio. Entonces yo tengo que advertirlo. Ese fue el sentido de claridad de que ustedes pudieran tener a mano esas alertas que no se van a votar ahora, porque no soy yo quien tiene que sugerir eso, son ustedes los que deben decidirlo. Pero eso es nada más que para aclarar que esas alertas se hicieron con esa intención de advertir, de decir, miren, aquí hay que ver, hay que revisar, hay que tener cuidado. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, empezamos entonces. Vamos a votar primero lo que ya fue aprobado. Perdón, convencional Marcos Barraza. Sí, solo una observación tratando de unificar criterios. En el documento de 2 columnas, particularmente en la página 13, se utiliza para identificar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo MIMBU, la sigla. Sin embargo, respecto del Ministerio de Obras Públicas, en la página 14 se habla no de MOP, sino que de Ministerio de Obras Públicas. Y respecto de Medio Ambiente, que no sé cuál sería la sigla, en la página 15 se le denomina como Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hay disparidad en el criterio de cómo identificar a los ministerios, para que se unifique también. Gracias, convencional. Lo recogemos como observación junto con las que hizo la convencional Lorena Céspedes y no me acuerdo quién más. El secretario tiene la palabra. Convencionales, a propósito de lo planteado por el convencional Barraza. La idea que está detrás de MIMBU, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, la observación que se realiza acá, nos dice relación con acrónimo. No va por ahí por eso lo digo, no va por ahí la cuestión, sino que en la manera que se deben escribir los acrónimos. En este caso, Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiese ser naturalmente MVU, y ahí las 3 en altas. Pero como es Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en esos casos solo la primera va en alta y las siguientes en baja. Eso es lo que está detrás. MIMBU. No, pero no estoy observando si es con mayúscula o minúscula. En un caso es sigla y en otro caso es el nombre completo. Entonces, si es que yo creo que debiese ser o es MOP, MIMBU, o es Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero para utilizar el mismo criterio respecto a la nominación de los ministerios y no utilizar disparidad en sigla y en nominación completa. Doctora Claudia Poblete. Sí, solamente para aclarar, porque la unificación de criterios a lo largo de todo el texto, como pueden ser las denominaciones, siglas, acrónimos, es parte del estilo, de la capa estilo. O sea, cuando se busca la coherencia de todo el texto, en las denominaciones, por ejemplo, eso corresponde al nivel de estilo, no a la capa ortográfica. Gracias, doctora.
Bueno, entonces vamos a realizar la primera votación sobre las normas que ya están aprobadas en el Pleno. Para que tengamos claro, es el documento que tiene 4 columnas y la votación se refiere solamente a la segunda columna, capa 1, nuclear. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro? ¿Está claro? Perfecto. Le pido entonces al señor secretario que tome la votación. Señor coordinador, no contestaron mi pregunta, pero no importa. ¿Cuál era su pregunta convencional? Me quedó usted contestar al final de la exposición, coordinador. Yo le pido ahí a los secretarios que estén atentos cuando estemos preguntando, nos respondan o simplemente digan que no nos van a responder. Pero muchas gracias. Bueno, sí, doy la excusa al convencional Vega, si quiere repetir la pregunta. Votemos nomás, coordinador, no hay problema. Voy a irme con la duda a la tumba. Le agradezco su comprensión convencional. Señor secretario, por favor. Convencionales, vamos a tomar la votación del día de hoy. Por favor, refrescar sus aplicaciones. Convencionales, se encuentra abierta la votación respecto de las modificaciones al texto aprobado en particular por el Pleno de la Convención, las modificaciones propuestas por la Secretaría Técnica, solo respecto de la primera capa nuclear al texto aprobado en particular. Convencionales, ¿han emitido su votación? Convencionales, ¿han emitido su votación? Convencionales, transcurrido 2 minutos de votación y con 32 votos emitidos se finaliza. Resultado de la votación. 26 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Se aprueba la votación respecto del texto aprobado en particular por el Pleno de la versión de las modificaciones propuestas por la Secretaría Técnica respecto de la primera capa nuclear. ¿Esto? Es un poquito... Tenía que echar el pan. No. Vamos a votar el segundo documento, que tiene solamente 2 columnas. En la columna de la derecha, capa 1, nuclear. Sobre esa recae la votación que viene enseguida. Convencionales, abierta la votación.
de las modificaciones propuestas por la Secretaría Técnica en el ámbito capa nuclear 1 al texto de segunda propuesta aprobada por la Comisión y que con esta fecha debe ser remitida al Pleno. Convencionales han emitido su votación. Convencionales han emitido su votación. En votación las modificaciones al texto de segunda propuesta, 33 votos registrados y habiendo transcurrido 2 minutos, finalizada la votación. A la propuesta de modificación al texto de segunda propuesta, 26 votos a favor, 7 en contra, ninguna abstención. Aprobada la propuesta realizada por la Secretaría Técnica. Gracias, señor secretario. Estamos concluyendo la última sesión de esta Comisión de Normas Transitorias. A nombre de la coordinación quisiera agradecer a todas y a todos los convencionales que han participado de esta comisión. También a la Secretaría Técnica, Cristian Ortiz, de Daniela Barzúa, está Ailena, Natalia y Ayrton, darles también las gracias a ellas, a todas las asesoras y asesores que han apoyado la labor de todas y todos los convencionales. Ha sido muy grato también compartir con Elisa Justinianovic la coordinación de esta comisión. Así que, no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muy rápido, en poco tiempo y muy a conciencia. Quería darle las gracias porque, bueno, no se les dijo a lo mejor con la fuerza, sino que fueron bastantes preguntas, pero por lo menos creo representar a todos el ánimo de agradecerles, porque efectivamente no solamente en transitoria, sino que han hecho una pega increíble en armonización, esto mismo con los 499 artículos. Entonces, de verdad que les agradezco, Claudia, y a todo el equipo, que seguramente hay mucha gente que no vemos, no alcanzamos a dimensionar. Y obviamente agradecer a los secretarios, al apoyo que está acá en esta comisión, que también lo hizo muy bien y que con rapidez también apoyaron todo el trabajo. Así que, perdón, Eduardo, pero quería, no sé, haberlo manifestado, eso. Se agradece, Loreto, y desearle éxito a la doctora Claudia Poblete, que tengo entendido ahora va a una actividad con el director de la Real Academia Española. Así que... bueno, está Patricia Pólicer en el Zoom y después Lorena Céspedes aquí en la sala. Patricia, adelante. Gracias, Eduardo. Yo, al igual que Loreto, quería agradecer a la profesora Claudia Poblete y también a Rodrigo Bermúdez por el
tremendo trabajo que han hecho en esta convención, pero también pensando que esta es nuestra última reunión como comisión transitoria, agradecer a los secretarios, secretarias y a todo el equipo técnico que nos ha apoyado en este trabajo. Y por último también agradecer a Eduardo y Elisa como nuestros coordinadores. Creo que fue un trabajo intenso, por decirlo menos, pero que llegamos a buen puerto. Estoy totalmente convencida de eso. Así que un abrazo, mis felicitaciones a todos y un abrazo a cada uno de mis compañeros y compañeras de la comisión. Gracias, Patricia. Lorena. Bueno, Patricia se me adelantó un poco porque también quería agradecerle a todos, especialmente a todos los que son parte de la comisión y en especial hacer mención a los coordinadores que llevaron adelante el proceso. Fue muy rápido, no sé si les pasó a ustedes, pero para mí pasó volando esta comisión. Entonces creo que logramos llegar al final con todas las propuestas y esperar que en el pleno se termine nuestro trabajo, el pleno del martes. Así es que agradecerles a todos el trabajo. Gracias, Lorena. Tengo entendido que en sala pidió César Valenzuela. ¿Qué pasó, Connie? No, yo solo quería agradecer a todos los integrantes de la comisión, pero en especial a ustedes, los coordinadores, Eduardo, Elisa. Esta fue una comisión breve, pero fue intensa. No al estilo de derechos fundamentales, lo podrá decir Cristian Ortiz, pero fue una comisión muy intensa. Sacar esta tarea adelante en este breve plazo no ha sido fácil, así que yo de verdad se lo agradezco. Y un reconocimiento especial también, desde luego, a Rodrigo, a Claudia, pero sobre todo al equipo de secretaría. Yo he tenido el agrado de poder comenzar a trabajar en esta convención constitucional desde el inicio con el equipo de Cristian Ortiz. Partimos en la comisión de presupuesto, después nos volvimos a encontrar en la comisión de la comisión de derechos fundamentales y finalmente la comisión de normas transitorias. Así que muchas gracias, Cristian, al equipo, a Aileen, a la compañera, al nuevo compañero, a todos. De verdad se lo agradezco y nos debemos algo. Nati, sí, nos debemos algo. Así que muchas gracias, de verdad, por su trabajo. Gracias, César. Marcos, sí, yo también quería agradecer, por supuesto, a todas las y los constituyentes, a la coordinadora, al coordinador, a Claudia Poblete y a Rodrigo Bermúdez por lo presentado, por el trabajo tan veloz, y a las asesoras y a los asesores, pero también con mucho reconocimiento y especial afecto a la Secretaría, por todo lo que han hecho en estas fases tan determinantes para el proceso constituyente. Muchas gracias. Gracias, Marco. En sala, Ignacio Bachurra. Sumarme a los agradecimientos simplemente. Ya no había tocado trabajar con la secretaria de la Comisión de Cultura, pero agradecerle a todos los secretarios. Ha sido una comisión corta pero intensa. Todavía nos queda una votación en el Pleno que va a ser muy significativa, pero quiero agradecerle su tremendo trabajo y, por cierto, a Rodrigo Bermúdez y a toda la Secretaría Técnica. Gracias. Bien, para finalizar, Alexis Caiguana en sala. Sí, sin dilatar, agradecer a todas las personas que hacen posible esto, el equipo técnico, a los técnicos de la transmisión, porque son más invisibles, por decirlo así. Yo sé que todos los nombran, pero son los que han hecho un gran trabajo, y a toda la gente que compone la comisión. Agradecer la voluntad de consenso. Vengo de la Comisión 7, donde sí tuvimos armonía, no en algunos lugares no se vio eso, pero en la 7 yo puedo estar orgulloso de decir que con mis compañeros, como Ignacio que está acá, estuvimos un gran consenso, una gran voluntad de conversar, y aquí también se vio. Agradecerle a los coordinadores, a los secretarios, a la Pluri, porque es mi amparo como independiente, lo tengo que decir, y a los escaños, los hermanos que lo hemos venido a encontrar aquí. Es una trayectoria que es cansadora,
fructífera, por qué no decirlo instructiva, pero también que deja en cierta medida el consenso y como lo decimos los mapuches, nos deja en el cume moñén, en armonía, de saber que hicimos lo posible para poder lograr este objetivo pequeño pero cansador. Así que muchas gracias, Central Mañún, y que todos tengan un buen retorno. Como bueno. Bien, ahora sí estamos cerrando. Adriana, ¿tú estabas pidiendo la palabra? Adriana Ampuero en la sala. Sí, Chile Región. No, me sumo a los agradecimientos de todas y todos, particularmente a Claudia y Rodrigo. Sé que se han sacado la mugre, hay un equipo detrás de ustedes también, al cual le queremos agradecer. Creo que han sido parte fundamental del proceso constituyente. Muchas veces eso no se ve, ¿no? Llegan acá con propuestas muy trabajadas, muy elaboradas, y detrás de eso hay muchas horas de trabajo y de profesionalismo que me consta es un sello característico de las personas que trabajan aquí en la Convención Constitucional. Y bueno, sumarme a los agradecimientos también a los secretarios, a los coordinadores, a las y los convencionales. El trabajo no fue fácil acá en Comisión de Normas Transitorias, todos lo sabemos, y aún así estamos hoy día cerrando este ciclo con una sonrisa y con fraternidad también, que es importante, es parte del sano debate democrático. Por último, creo que se nos olvidó a todos enviarles cariños y saludos a la bandada de YouTube que nos sigue fielmente y debaten casi tanto como nosotros en el chat de YouTube. Han tenido álgidos e importantes debates también en cuanto a la técnica legislativa y lo hemos estado siguiendo. Quiero mandarles un abrazo cariñoso también a todas las personas que siguen las transmisiones de la Convención Constitucional. Muchas gracias. Aquí en la sala la convencional y co-coordinadora Elisa Justinanovich y después Adolfo Millabur en el Zoom. Elisa. Bueno, sumarme a los infinitos agradecimientos de toda la voluntad y energía que se ha puesto en esta comisión por parte de todos quienes la integran, pero también de quienes sostienen este espacio, la Secretaría, aquí Comunicaciones, la PAO, el equipo técnico. Hay mucho aporte, mucho soporte que ha permitido que saquemos adelante el trabajo, nuestros asesores y asesoras que han estado pero al 120% de compromiso para poder construir todo lo que el sistema de normas que va a pasar ahora en este segundo pleno, tanto el primero como el segundo. Agradecerles también, por supuesto, a la Secretaría Técnica, a Rodrigo, a Claudia Poblete también, que ha hecho un trabajo de lujo a dejar esta Constitución, pero impeque para poder entregarla también a la ciudadanía el 4 de julio. Y bueno, también agradecer enormemente la voluntad que ha tenido esta comisión para poder llegar a acuerdos, a grandes acuerdos que nos permitan entregar una transición hacia el nuevo orden constitucional que cumpla las expectativas también de todos esos anhelos que están a la espera también. Hay mucha esperanza puesta en este proceso. Así que con toda esa voluntad con la que hemos estado durante días y horas, muchas horas intensas de debate y de discusión para encontrar esos acuerdos, también quería pedir esa misma voluntad para honrar esos acuerdos y esas palabras empeñadas para que en el próximo pleno podamos efectivamente salir adelante con un buen sistema de normas transitorias que acompañen a nuestra querida nueva Constitución. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Adolfo en el Zoom. Sí, hola. Estoy en la... ¿Me escuchan? Perfecto, se escucha perfecto. Ya, muchas gracias, Eduardo. A Elisa también como coordinadores. La verdad es que mientras escuchaba a nuestros colegas de lo que significa para mí por lo menos estar en esta comisión transitoria, como bien dijo Elisa, que va a permitir comenzar a instalarse la nueva institucionalidad que nosotros como convención hemos imaginado para el Chile futuro. Solo decirle muchas gracias a cada uno de los profesionales que han estado detrás de que esto salga adelante, los técnicos, por cierto, los
expertos, pero también a los colegas que ustedes están ahí. Yo quedé como a 1 hora y media de llegar a la convención, tuve algún pequeño problema personal. Decirle gracias nomás a cada uno. No tuve la posibilidad de hablar con cada uno, pero sí el esfuerzo ha estado de estar en función del entendimiento, de los acuerdos que queden consagrados en la nueva Constitución. Disculpa también a aquellos que a veces uno con sus palabras no los deja muy tranquilos, porque en democracia uno se dice cosas y a veces no son agradables, pero siempre ha estado el espíritu de poder colaborar en un acuerdo que nos beneficie a todos como chilenos. Así que muchas gracias nomás, un abrazo fraternal, y nos quedan 2 sesiones todavía, la del pleno de la transitoria, pero también nos queda la de armonización, y ahí seguramente vamos a fraternizar en las ideas de que queda para Chile del futuro. Muchas gracias y Peucayal. Peucayal, Adolfo. Vanessa Jope en el Zoom. Sí, muchas gracias. Yo también, bueno, no quería quedarme sin agradecer, en verdad, como acá se ha dicho, y como también dijo Adolfo, yo agradezco mucho el espíritu que hemos puesto todas y todos quienes hemos sido parte de esta comisión para poder arribar a consensos que probablemente no eran nuestras posturas iniciales, pero que con vistas a lograr lo mejor para nuestro país, hemos flexibilizado y como dijo Elisa, espero que se honren esos acuerdos y nada, transmitirles todo mi agradecimiento a cada una de las personas que forman parte de la comisión, a las y los asesores incansables, sin aquellos quienes no podríamos haber sostenido todo este trabajo, y a todas las personas, a los técnicos y también por supuesto a Claudia y a Rodrigo y a todos quienes están detrás de que esto sea posible. Nos damos cuenta del trabajo que ponen en ello. Y finalmente, por supuesto, a la coordinación, a ustedes, a Eduardo, a Elisa, por liderar este proceso que se ha dado de una manera bastante óptima en muy poco tiempo. Así que al menos yo me voy con una gran satisfacción y también transmitirles eso, mucho agradecimiento y estoy convencida de que el trabajo que hemos hecho va a dar frutos y van a ser los mejores frutos porque hemos puesto lo mejor de nosotras y nosotros. Así que eso, muchas gracias y muchos cariños, que estén muy bien. Gracias, Vanessa. Sí, el equipo técnico, aquí está Patricio, está también don Patricio ahí. Nos ha acompañado a veces Ignacio, en Antofagasta estuvimos con Pablo, así que a todos ellos también muchas gracias. Y pido excusas, pero me acostumbré muy rápido a que me dijeran medio minuto, 1 minuto y cortar, así que ahora sí que terminamos la sesión. Nunca una sesión haya terminado con 2 campanazos, así que...